Celbucer diría que ya debía volver a pelear aunque le pareciera un poco pronto, pero suponía que salir lo antes posible de otro combate sería mejor. Además, según tenía entendido, aunque ese Zaiko era bastante poderoso, él no era un Saiyajin, por lo que emular sus poderes era algo que no debería pasar. Por otra parte, Zaiko, nuevamente con ese semblante inexpresivo pero totalmente determinado, se levantaría saltando a la arena de combate sin decirle una palabra. Celbucer haría lo mismo, comentando mientras ambos se ponían en posición, que le parecía sumamente interesante volver a pelear con él. En el pasado tuvo que hacerlo y, siendo sincero, le dio más de un gran problema. Entre ellos, el no poder llegar a tiempo para detener el ritual del poder prohibido. Era un gran guerrero, pero ahora mismo tenía una cuenta pendiente que saldar. Y esta vez, como quizá podría intuirlo, no sería tan benevolente como con aquella versión de Goku. Zaiko se mantendría inexpresivo, pero solo respondería tajantemente que no lo conocía. Comentaba que se había enfrentado a él antes, pero no era así. A lo que se había enfrentado era una versión de él, mas no a quien tenía de frente ahora mismo. Es por ello que no le debía absolutamente nada. No tenía cuentas pendientes con él, no tenía idea de sus habilidades y mucho menos esto era una revancha. Estaban peleando por entender quién era el más fuerte de la existencia, por lo que mejor cerrara la boca y pusiese manos a la obra. Como es obvio, estas palabras enfurecerían a Celbucer, señalándolo de insolente, preguntando si acaso no tenía idea de con quién estaba hablando. Celbucer, en base a esto, entraría sin atenuantes en su fase Golden, la cual nuevamente denotaría un poder descomunal en todo aspecto imaginable. Esta expulsión de poder haría retumbar cada célula en el cuerpo de Zaiko, quien solo diría un tímido "adelante". Celbucer saldría disparado con una velocidad absurda hacia este, quien rápidamente recuperaría de la nada el Super Saiyajin 16. Esto era bastante inesperado, pues quería decir que este no absorbía las transformaciones de sus rivales de manera temporal, sino permanentemente. Zaiko aclararía que no era así, o no del todo. Aún así, el poder de Celbucer era masivo, y su fase Golden era capaz de hacer retroceder levemente a un inexperto Super Saiyajin 16. Si bien la 16ª fase debería haber desaparecido ya del cuerpo de Zaiko cuando ganó su combate anterior, esta había ganado unos momentos más en el mismo en base a que los primordiales restauraron su energía completa. Es por ello que podía usarla al menos unos momentos más. Celbucer diría que estaba cansado de las artimañas insufribles de los Saiyajin, por lo que esta vez ni siquiera daría el tiempo a que éste perdiera la transformación. Lo eliminaría tal cual se encontraba en ese momento. De la nada, el combate comenzaría a emparejarse nuevamente, pero esto ya era cuestión del mismo Zaiko. Este diría que no tenía mucho tiempo. Por lo tanto, había interiorizado la funcionalidad del Super Saiyajin 16 durante todo este rato, logrando comprenderlo de mejor manera. Esta fase convertía todo tipo de energía absorbida en poder puro. Por lo tanto, solo debía absorber la energía de todo aquello que la tuviera. Vegeta diría que esto era bastante más inesperado de lo que creía. En aquel momento donde se enfrentó en el Infierno 2 al Super Saiyajin 16, por más si este no absorbía el poder del Mystic 4, sí que lograba hacerse más poderoso. El Super Saiyajin 16 no absorbía el poder del contrario, sino la energía de su alrededor. La energía natural del entorno. Zaiko se estaba haciendo constantemente más poderoso, pero esto era bastante extraño dado que en esta dimensión o inexistencia no había nada que absorber. De hecho, si cometía el mismo error que el Super Saiyajin 16 anterior, sería reducido a nada. Sin duda Zaiko era un oponente complicadísimo de enfrentar. Ahora, ¿qué tanto podría favorecerlo el tiempo? Lo que decía Vegeta era real. Zaiko estaba ganando cada vez más poder, mas sin embargo, este no provenía de Celbucer al no poder naturalmente absorber su poder. La respuesta a esto sería igual de enrevesada que la transformación en sí. Zaiko comenzaría a destellar. Lo que significaba que la transformación del Super Saiyajin 16 ya estaba desapareciendo de su ser definitivamente. Este diría que esta transformación era increíble, pues pocas habilidades podían compararse a ella. Era una pena que no fuese suya realmente. Como podía ver, el Super Saiyajin 16 no podía absorber el poder del rival. Sin embargo, sí que podía absorber la energía que éste produjera. Cada batalla libera una cantidad determinada de energía residual, la cual es provocada por los choques entre uno y otro. Zaiko lo que hacía era no permitir que esta energía residual de ambos se dispersara, por lo que éste la absorbía junto a la que liberaba su oponente.
Con esto este no perdía poder, y además de ello lograba incrementarlo en base a la batalla que tuviera. Esto claro, aprovechando lo poderoso que era el Super Saiyajin 16 ya de por sí, pues Golden Cellbuzzer lo barrería si esta no fuese lo suficientemente poderosa. Aún así, como podía notar, esta estaba desapareciendo pues como tal no era una transformación propia. Era lo único que no le permitía seguir a plenitud en este combate. Aún así, con las fuerzas que le quedaba, este iría en dirección a Cellbuzzer, con intención de seguir el combate. Broly en este caso diría que lo veía bastante complicado para Zaiko en este momento, dado que este no tenía la capacidad de enfrentarse a un ser como ese sin una transformación como la 16ª. En caso de que ésta terminara por extinguirse de su cuerpo, ¿qué demonios tenía planeado para contrarrestar o compensar semejante diferencia de poder? Encima de ello, había que tomar en cuenta que Cellbuzzer aún tenía esa fase oscura, la cual encima le daba aún más poder. ¿Realmente esto era todo lo que tenía planeado ese Zaiko? La batalla sería frenética, y aunque sonara absurdo, Zaiko comenzaría a superar a la fusión de villanos. Cellbuzzer aún así era de todos menos tonto, debido a que entre todos los combates que había tenido con cuanto Goku se había enfrentado, entendía que cada Saiyajin siempre tenía margen de mejora. Por ello, aunque este estuviese presionado, no se permitía usar la fase Black por cualquier cosa, más tomando en cuenta la cantidad absurda de desgaste que ésta proporcionaba. Este comenzaría a ver aperturas en la forma de pelear de Zaiko, notándolo cada vez más vulnerable. Todo hasta que en un momento dado este lo mandaría a volar de un solo golpe dejándolo bastante afectado en el suelo. Esto pues lastimosamente su Super Saiyajin 16 en definitiva había dejado de existir. El Saiyajin modificado maldeciría su suerte, alegando que pensaba que el Super Saiyajin 16 podía durar unos minutos más. Suponía que le quedaba menos tiempo del que esperó. Cellbuzzer quedaría desconcertado, diciendo que ese desgraciado Saiyajin había sido demasiado más complicado en menos tiempo que el anterior. Este recordaría aquel momento en donde Zaiko en su Super Saiyajin 9 hizo hasta lo imposible por estorbarle en su objetivo de frenar el ritual de Goku, apretando su puño y alegando que ya estaba cansado de tanta escoria. Este se iría acercando lentamente a Zaiko, diciendo que viajó por muchas dimensiones en donde se encontró un sinfín de versiones de ese miserable de Goku. Gracias a su fase Black obtuvo el poder para usar una teletransportación insuperable que le permitía trasladarse entre dimensiones paralelas, derrotando a cada basura de esas. Por más que le generara odio el admitirlo, en ninguna dimensión fue fácil. De hecho, en varias estuvo tan confiado que casi lo eliminan. Este aprendió a jamás subestimar a un Saiyajin pues aunque les des la peor de las humillaciones, siempre se levantan y logran sobreponerse. Es hasta injusto en ocasiones pues carece de lógica. Es por ello, que jamás se permitió confiarse nuevamente, y esta era otra lección más que se lo dejaba claro. Por lo tanto no extendería más esta absurda pelea. Este prepararía un ataque masivo a quemarropa delante de Zaiko, quien exhausto preguntaría si pensaba que sería tan estúpido de llegar a una pelea así sin otro plan de contingencia. Cellbuzzer diría que sí, y que era algo que cualquier Saiyajin diría y haría en estos instantes. No obstante, le daba bastante igual pues de esta no salía. Era una pena que solo pudiera absorber transformaciones Saiyajin, y que de tantísimos Saiyajin que habían en este torneo, él tocara a un rival que no lo era. Este lanzaría su ataque el cual impactaría en Zaiko, quien aparentemente lo recibiría de lleno. El destello de luz sería totalmente incandescente, provocando que todos se preguntaran qué demonios había pasado. La batalla estaría claramente ganada, si no fuera porque de la nada una inmensa mano hecha de energía alcanzaría a detener a duras penas el ataque de Cellbuzzer. Este explotaría mandando a ambos a volar, siendo increíble que de entre los escombros de la inexistencia apareciera nada menos que Zaiko transformado en Super Saiyajin 10. Pero no cualquier Super Saiyajin 10, sino el Super Saiyajin 10 elemental. Este volvería a desprender aquella energía calórica incandescente, dejando sin palabras al Goku elemental de las gradas, quien se preguntaría cómo demonios era posible que ese Zaiko tuviese una transformación como esa. Era algo que nadie estaba capacitado para obtener, y este parecía tenerla oculta todo este tiempo. Lo que era cierto, es que era casi imposible imaginar que esta batalla tendría un ganador claro, puesto que Cellbuzzer no podría estar más enfurecido.